Frank The Masked Murderer. Una tranquila noche de invierno, Maribeth, una de las chicas amables del pueblo, se tomó la noche como niñera, ya que era para ella como un novio. Iba a cuidar a los dos hijos de una pareja, la cual saldría a una larga reunión por unas horas. Los dos niños, Stuart y Brian, recibieron a Maribeth con mucho cariño, pues eran unos niños muy simpáticos después de todo, así que sin más preámbulos los padres se fueron y Maribeth se quedó al cuidado de los niños. Pasaron la noche viendo películas y jugando juegos de mesa hasta que los niños cayeron rendidos y se durmieron. Cuando los niños se durmieron, Maribeth prendió la tele y estaban pasando la horrible noticia de una familia que fue asesinada a unas cuadras de donde ella estaba, así que por seguridad decidió cerrar cada ventana y puerta de la casa. Los minutos pasaban y ella se sentía nerviosa hasta que tocaron a su puerta. Ella, nerviosa, agarró un cuchillo que había en la cocina y se dirigió a la puerta con el cuchillo a la mano. Abría lentamente la puerta y vio que era nada más y nada menos que su novio Harry. Maribeth le preguntó: «Harry, ¿qué haces aquí?» «Harry, pues tus padres me dijeron que estabas aquí». En ese mismo instante un ruido provino del cuarto de los menores. Maribeth creía que uno de los niños se había caído de su cama o algo así. Así que fue al cuarto de los niños y en cuanto se paró frente a ella abría lentamente la puerta, pero en ese instante la cerró rápida y sigilosamente. Había alguien en el cuarto de los menores. Harry sacó un arma de su bolsillo, pues también se enteró de lo que pasó con esa familia. Subió al cuarto de los chiquillos, abrió la puerta y ese extraño estaba justo parado enfrente de la puerta cuando Harry la abrió. Aquel hombre tenía una máscara blanca puesta. Harry en ese momento tomó un borde de la máscara de ese extraño y se la arrancó de un jalón, pero no se imaginaría lo que pasaría. Aquel hombre tenía un lado de su rostro horriblemente desfigurada. Harry se asustó bastante, pero ese hombre sacó un enorme cuchillo de un bolsillo de su suéter y lo pasó por el cuello de Harry matándolo. Los niños despertaron y vieron la macabra escena. Los dos, asustados, se fueron a un rincón de su cuarto mientras que el hombre se colocaba su máscara y caminaba hacia ellos. Fue cuando uno de ellos pegó un grito de desesperación y en ese momento Maribeth apareció sosteniendo el cuchillo en alto y clavándoselo al homicida en la cabeza. ¿Habrá finalmente Maribeth acabado con él? Quién sabe. Ella bajó al primer piso con los menores, tomó su celular y llamó al 911. Los dos pequeños estaban parados enfrente de ella cuando de repente uno de ellos le gritó a Maribeth: «Cuidado». Aquel asesino tomó a Maribeth de la cabeza y le atravesó la garganta con su cuchillo. Maribeth cayó al suelo muerta y ahora iba por los niños, pero fue en ese instante cuando un auto se aproximaba a la casa. Eran los padres de los menores. Aquel hombre miró fijamente a los niños y les dijo: «Tranquilos, pequeños, están a salvo por ahora ya que vienen sus papis, pero cuando menos esperen volveré por ustedes, jajajaja». El homicida salió por la ventana del patio trasero y escapó de ese lugar. El resto de la historia fue en torno a los menores. Cuando la policía entrevistó a los niños, estos lo único que preguntaron fue: ¿cómo era el aspecto del asesino? Los niños le dijeron al alguacil que este hombre parecía de unos 24 años, llevaba una máscara blanca puesta, tenía el cabello de color marrón que casi le llegaba a los hombros y vestía con un suéter con capucha de color rojo, pantalones negros y botas de explorador negras. Eso fue suficiente para que los policías empezaran la investigación. Hasta ahora no se sabe dónde se encuentra este extraño o cuántas han sido sus víctimas. Lo único que se sabe es que posee un grado de inmortalidad y es sumamente peligroso. Se le ha recomendado a mucha gente que tenga cuidado si lo llegan a ver. Frank The Masked Murderer. El comienzo. En Lone Pine, California, vivía un chico de nombre Frank Cormick. Frank era un chico bastante tímido, no hablaba casi con nadie pues prefería evitar a la gente, pues él tenía un problema. Sufría de esquizofrenia. Todas las noches que iba a dormir escuchaba voces, sentía la presencia de alguien que no era. Ese es el problema de Frank. Él desarrolló la esquizofrenia a los 11 años, tras el suicidio de un amigo. Frank empezó a escuchar la voz de ese único amigo que ha tenido. En su escuela 3 chicos lo molestaban, sus nombres Chad, Jonathan y Ron. Los 3 eran los bravucones de la escuela pues sus padres se sabía que eran mafiosos. Chad un día llegó al comedor de la escuela con sus 2 compañeros para molestar a Frank. Chad sacó de su bolsillo una navaja sin que nadie lo notara y amenazó a Frank de que se moviera de la mesa pues él la quería para comer. Él no hizo caso, ya tenía suficiente con esos 3, así que simplemente se quedó callado y fue cuando Chad le gritó al oído: «Frank Cormick, ¿no me oíste? Que te muevas de esta mesa». Frank solo respondió con una seña obscena a Chad y entonces comenzaron los problemas. Chad tomó a Frank de la camisa y lo golpeó. Fue cuando de repente le escuchó como una voz le decía: «Mátalo, mátalo». Él intentó ignorarlo pero fue demasiado tarde. Él atacó a Chad y lo empezó a golpear con todas sus fuerzas en la cara.
Ron y Jonathan tomaron a Frank de los brazos y lo empezaron a golpear sin parar hasta que, el director de la escuela entró por la puerta del comedor y vio toda la pelea. Lo primero que hizo fue preguntar, ¿quién empezó el pleito? Chad, Jonathan y Ron. Entre los tres culparon a Frank, mientras que el resto de los alumnos que vieron el pleito culparon a Chad, Jonathan y a Ron, pues todos vieron a esos tres empezar el pleito. El director se convenció y se llevó a los tres a la oficina mientras que Chad gritó, esto no se va a quedar así, Cormick, ya verás. Él se lo tomó como una simple amenaza. Fue cuando Frank se dio cuenta que ya no escuchaba esa voz en su cabeza, pero aún así se tomó sus medicamentos. Chad y sus dos compañeros fueron suspendidos de la escuela por 3 días por agredir a Frank y por llevar una navaja también. Frank le contó todo a sus padres y ellos simplemente no lo escucharon, solo su hermanita menor Ashley, que por cierto era muy tierna. Al día siguiente Frank llegó a su escuela y cuando notó que sus 3 agresores no estaban, se sintió bastante seguro por ese día, por lo que pensó, este será un buen día. Quizá estuvo todo el día solo en la escuela, pero al menos no se sintió tan mal como se sentía con Chad, Ron y Jonathan. Al sonar el timbre de salida de la escuela, Frank salió y tomó un atajo boscoso que solía tomar para llegar a casa, pero algo no andaba bien, sentía como si algo o alguien lo estuviera siguiendo. Después de una larga caminata por el bosque finalmente vio el vecindario donde él vivía, pero entonces, alguien lo tomó por la espalda. Ese alguien fue Chad y sus compañeros. Los 3 armados con una pistola, navaja y un frasco con ácido. Golpearon a Frank sin parar hasta que quedó tirado en el piso. Chad sacó un arma que le robó a su padre y dijo, dije que pagarías tarado, jeja ahora. Duerme bien, imbécil. Chad jaló el gatillo del arma y la bala impactó en el pecho a Frank, pero algo pasó, dentro de la cabeza la misma voz que escuchaba le estaba hablando. Vaya, se nota que estás herido, Jaj, no te preocupes, eso ya no te afectará. Te daré esa fuerza para que cualquier ataque ya no te dañe. Muy bien, ahora levántate y mata a esos idiotas. Él, obedeciendo esa voz, se levantó sin ningún problema, pero a la vez se sorprendió. ¿Cómo se pudo haber levantado si le dispararon en el pecho? Al parecer esa voz que provocaba su esquizofrenia era más que una voz, así que atacó a los 3 agresores sin ningún problema. Primero tomó a Ron de la cabeza, lo estrelló contra un árbol con todas sus fuerzas y cuando Ron cayó al piso, Frank de un buen pisotón le abrió la cabeza a Ron dejándole un enorme hueco sangrando. Frank sin ningún remordimiento solo sonrió. Luego siguió Jonathan, corrió hacia él y le dobló la muñeca quitándole su navaja y cuando Frank tenía en su mano la navaja, este se la incrustó en la cabeza a Jonathan matándolo. Por último quedó Chad, el camino de espalda y a la vez disparando sin lograr herir a Frank. Fue cuando le dijo, vamos viejo, tranquilo, déjame ir, no le diré a nadie de lo que hiciste, él respondió. Mientes, todo este tiempo me has dejado en vergüenza, ahora pagarás. Frank pasó lentamente la navaja que llevaba en la mano por el cuello de Chad hasta dejarlo sangrando en el suelo. Frank tomó su mochila y tiró la navaja cerca de un árbol. Fue cuando llegó a su casa y su hermanita Ashley lo vio y dijo, Frankie. Oye, ¿qué es eso rojo en tu camisa? Cuando él vio su camisa notó que estaba manchada de sangre, por lo que tuvo que responder, me mancharon con pintura roja de camino hacia acá. Los padres de Frank dejaron a Ashley en casa pues salieron a un mandado. Frank subió a su cuarto y se cambió de ropa y puso en su radio un poco de música de rock, metal, eran sus géneros musicales preferidos. Pero fue cuando escuchó un ruido venir del primer piso, bajó a ver qué era y se llevó una sorpresa. Era Chad con el cuello sangrando y sosteniendo del cuello a su hermana mientras que en la otra mano sostenía el frasco con ácido. Sin pensarlo, Frank corrió hacia él y lo atacó liberando a su hermanita. Su hermana tomó el teléfono y llamó a la policía, pero fue demasiado tarde. Chad con todas sus fuerzas le estrelló en la cara el frasco con ácido a Frank, y después de unos segundos se desmayó. Aparentemente el frasco se rompió en su cara y el ácido consumió su rostro en pocos minutos. Pasaron unas horas y Frank finalmente despertó de un fuerte coma, frente a la policía y su familia y sintió algo en su cara. Tenía toda la boca y un ojo vendados y entonces el doctor se le acercó y empezó a quitar las vendas a Frank de su boca hasta descubrirle el rostro. Su cara quedó horriblemente desfigurada. No tuvo problemas para respirar y podía ver bastante bien aún y por suerte su cabello se logró salvar, pero al verse a sí mismo en un espejo que una enfermera le dio, pegó un estruendoso grito, pues jamás le había pasado algo así. ¿Y recuerdan los disparos que recibió por parte de Chad? Cuando los doctores revisaron cada hueco de bala, no se explicaban. ¿Cómo es que Frank pudo seguir de pie después de recibir 7 disparos al estómago y a los brazos hasta que recibió ese fuerte accidente con ácido?
Chad estaba en la corte siendo juzgado, por desgracia salió libre ya que sus padres lograron pagar todo el escándalo que hizo y aparte recordemos que Frank asesinó a Ron y a Jonathan. No se sabía qué ocurriría con Frank en ese momento. Después de 1 hora, Frank llegó a su casa con la cara vendada y subió a su cuarto a cambiarse de ropa. Se puso una camisa negra y unos pantalones negros y encima un suéter rojo. Se quitó las vendas de su rostro y se miró a sí mismo al espejo por un rato y escuchó a sus padres discutir como siempre lo hacían. Fue cuando la voz de su esquizofrenia volvió y algo le tenía que decir: vaya, aún sigues vivo, jejeje, ya no quieres vivir así, pues ya no quieres cargar con esta culpa, pues creo que ya sabes qué tienes que hacer, mi amigo. Frank sin pensarlo se dirigió a su armario y sacó una máscara blanca, y se colocó la máscara y luego se dirigió al cuarto de su hermanita. Él veía como su hermanita dormía y entonces dijo: duerme bien, hermanita, por lo visto este es el odio con el que nací, esta culpa ahora me consume, yo creo que estarás mejor sin mí, la presencia de un asesino en la familia. A continuación, fue al cuarto de sus padres y sacó de un cajón un afilado cuchillo de cacería que su padre solía usar para cazar, y se dirigió al primer piso y sus padres lo vieron y este solo dijo: mamá, papá, ya no soporto esto, lo lamento. Frank atacó con el cuchillo a sus padres. No los mato, simplemente los dejo gravemente heridos y de la sangre que brotaba de su padre tomó con sus dedos un poco y lo pasó por la boca de la máscara formando una sonrisa bastante siniestra. Se dijo a sí mismo: con esta sonrisa en mi máscara todos sabrán que estoy feliz siempre. Frank salió por la puerta delantera de su hogar y se fue. Esa noche, cientos de sirenas de ambulancias y policías se escuchaban por todo el pueblo de Lone Pine. Frank se volvió una máquina de matar imparable. A la mañana siguiente la policía transportó a los padres de Frank al hospital mientras que su hermanita se quedaban en casa de su abuela. En el periódico del pueblo aparecía en primera plana la siguiente noticia: asesino suelto, Frank McCormick de 14 años de edad escapa de casa dejando heridos a sus padres y matando a cierta cantidad de gente en el pueblo. Todo el pueblo ahora tenía miedo de salir de noche por temor a encontrarse con Frank. Días más tarde, Chad escuchó los rumores de que gracias a él Frank era un asesino. A él no le importaba lo que le dijeran pues siempre supo que Frank se convertiría en eso. Pero no se imaginaría que su fin llegaría de la peor manera. Él dormía tranquilamente en su cuarto cuando escuchó un sonido como el de un cristal rompiéndose proveniendo de la cocina de su hogar. Él bajó al primer piso a ver qué ocurría y vio el horror. Sus padres estaban muertos y en un rincón de la cocina vio a nada más y nada menos que a Frank sosteniendo el afilado cuchillo lleno de sangre. Frank pudo percatarse de que Chad aún tenía la marca del navajazo que le dio a Chad en el cuello cuando peleaban en el bosque. Él se subió a su cuarto y se escondió debajo de su cama. Frank lo siguió, Chad se quedaba en silencio y entonces Frank entró a su cuarto. Encendió la luz de la habitación y decía en un tono muy tenebroso: ve Chad, sal de donde quiera que estés, seré cariñoso contigo. Chad estaba paralizado del miedo y fue su fin. Frank se asomó bajo y su cama y lo encontró. A la mañana siguiente la policía encontró la vivienda hecho una masacre. Todos los guardias muertos, los sirvientes muertos, los dueños, en este caso los padres de Chad, muertos, y Chad. Fue lo peor. Su cuarto era una tenebrosa y violenta escena. Había sangre por todos lados, en las paredes, suelo, etc. El cadáver de Chad fue hallado completamente desmembrado. Y en la puerta de su cuarto venía con sangre escrito: disfruta el sueño. Sleep tight. 2 meses después de eso, Frank llega a un pueblo en Illinois en donde esperaba tomar a otra víctima pero se equivocó, logró entrar a una casa trepando por una ventana. El cuarto por donde entró se encontraba con las luces encendidas y escuchó un ruido de alguien llorando proveniente del baño. Él se acercó poco a poco al baño y fue cuando frente a un espejo vio a un chico de unos 12 años de cabello largo, negro y chamuscado, un suéter blanco, y la piel blanca y eso no era todo, ese chico se estaba cortando la boca con un cuchillo formándose una sonrisa. El muchacho cuando vio a Frank le dijo: ¿acaso no soy hermoso?